Ex Hacienda San José del Carmen, Salvatierra, Guanajuato, época colonial. Al sur de Guanajuato, escondida entre campos de cultivo y caminos empedrados, se levanta la ex Hacienda San José del Carmen. Sus muros de cantera rosa, erosionados por el tiempo, resguardan secretos que ni el paso de los siglos ha podido silenciar. Construida en el siglo XVII como una de las primeras haciendas productoras de grano en la región, su historia se entrelaza con el horror. Los relatos de apariciones no son nuevos. Ya desde los años posteriores a la independencia, circulaban entre campesinos y arrieros historias de lamentos nocturnos y luces que danzaban sin explicación por los tejados. Hoy, el lugar recibe a visitantes que llegan atraídos por su arquitectura y por la creciente fama de ser uno de los puntos más embrujados de Guanajuato. Lo que más desconcierta a quienes entran es el cambio súbito de temperatura. A pesar del calor típico de Salvatierra, al cruzar los arcos principales, un escalofrío helado recorre la espalda. No es una brisa, no es corriente de aire, es un frío seco, punzante, que parece aferrarse a los huesos. Nadie ha logrado explicar con certeza por qué en ciertas zonas, como el comedor principal o las escalinatas traseras, se siente como si uno caminara por una cripta. Una guía local, de nombre reservado por respeto a su petición, cuenta que en una ocasión, mientras realizaba una visita nocturna guiada con un pequeño grupo, se escuchó con claridad el sonido de espuelas sobre el empedrado. Pensaron que alguien más se les había unido sin avisar, pero al girarse, no vieron a nadie. A los pocos segundos, una sombra alargada atravesó el corredor del ala norte, donde antiguamente dormían los soldados realistas destacados en la zona. El personal de mantenimiento evita quedarse hasta muy tarde. Uno de los jardineros, don Hilario, relata con seriedad que durante un turno de limpieza escuchó los cascos de un caballo trotar cerca del viejo vagón de tren que se encuentra al fondo del terreno. No había nadie, solo tierra suelta, polvo y un rastro de herraduras perfectamente marcadas en el suelo seco, como si alguien o algo realmente hubiera pasado por ahí minutos antes. Ese vagón abandonado, por cierto, es uno de los epicentros de los fenómenos más inquietantes. Fue colocado en los años posteriores a la Revolución, cuando la hacienda sirvió como punto de reunión para tropas rebeldes. Muchos aseguran que dentro de ese vagón, por las noches, se pueden ver siluetas moviéndose entre los ventanales. Una visitante de León narró que al asomarse por curiosidad, vio el rostro borroso de un hombre uniformado observándola desde adentro. Cuando los encargados abrieron el vagón al día siguiente, no había nadie, pero en el polvo del piso claramente se veían marcas de botas alineadas como en formación militar. Los murciélagos también parecen actuar como heraldos del mal en este sitio. En ciertas áreas cerradas al público, como el antiguo salón de molienda, es común que, sin previo aviso, decenas de estos animales salgan volando en dirección contraria a los visitantes, como si huyeran de algo invisible. Un guía recuerda que durante una visita escolar, un grupo de murciélagos salió de la nada justo cuando uno de los niños apuntó hacia una figura negra sentada entre los muebles del Museo Revolucionario. Nadie más logró verla, pero la histeria del grupo fue tal que suspendieron los recorridos por 2 semanas. La leyenda más antigua, sin embargo, se remonta a la época de la colonia, cuando se decía que en el sótano de la hacienda existía un cuarto secreto donde los frailes que vivían en el lugar hacían penitencia. No hay acceso abierto a ese sótano, pero algunos trabajadores dicen que al pasar cerca de la bodega central pueden escucharse oraciones en latín, repetidas en tono monótono, como si alguien estuviera rezando desde el otro lado de la pared. Una mujer de la región, doña Carmen, ha narrado en más de una ocasión que en su juventud fue empleada doméstica en la hacienda cuando aún estaba en proceso de restauración. Una noche, al cerrar la puerta del segundo piso, sintió que alguien le sujetó el brazo,
Al girar, solo encontró una mano temblorosa, envejecida y cadavérica que desapareció justo antes de tocarla. Desde entonces, ella nunca volvió a pisar la propiedad. También se han documentado casos de desorientación. Visitantes aseguran perder la noción del tiempo en sus pasillos. Una pareja reportó haber caminado en línea recta durante 10 minutos por un corredor que, al verificarse después, medía apenas 6 metros. Otros se han quejado de dolores de cabeza repentinos, náuseas o incluso de escuchar su propio nombre susurrado al oído sin que nadie más lo haya escuchado. Uno de los elementos más perturbadores es un espejo antiguo colgado en la antigua habitación del capataz. Colocado frente a una silla de madera tallada, se dice que quien se sienta frente a él por varios minutos puede ver, entre destellos, escenas del pasado. Algunas personas afirman haber visto a un hombre ensangrentado suplicando piedad, mientras otros solo observan sombras que se mueven tras su reflejo sin lógica alguna. Un joven turista afirma que después de mirar en ese espejo por más de 5 minutos, soñó por 3 noches consecutivas con una mujer vestida de negro que lo observaba desde la ventana de su recámara, a pesar de estar en otro estado. La ex hacienda San José del Carmen está abierta al público durante el día, pero muchos afirman que al caer el sol, algo cambia. La atmósfera se vuelve más espesa, el aire se siente más denso. Hay zonas donde ni siquiera la luz solar parece penetrar del todo, como si la oscuridad del pasado aún se resistiera a ser expulsada. Pocos se atreven a quedarse a solas en sus patios al anochecer. La mayoría se marcha con una historia, una sensación o un escalofrío que no saben explicar. Y es que, según dicen, en ese lugar no estás solo nunca. Aunque no veas a nadie, aunque no escuches pasos, siempre hay algo observando desde las sombras, esperando a que cruces la línea invisible entre el mundo real y el otro. Callejón del Infierno. En el corazón colonial de Guanajuato, entre los laberintos empedrados y callejones silenciosos, existe uno que incluso los guías turísticos evitan recorrer por la noche. No tiene farolas modernas ni tiendas de recuerdos, y su nombre no aparece en muchos mapas. Es un estrecho pasadizo de paredes altas y húmedas, bautizado por los locales como el Callejón del Infierno. La leyenda más antigua ligada a él se remonta al siglo XVIII, cuando la ciudad entera estaba dominada por la fiebre de la minería y los vapores del azogue envenenaban el aire. Florentino Montenegro era un minero conocido por su carácter pendenciero, hombre de tabernas, amores efímeros y promesas rotas. A diferencia de sus compañeros, que temían a la superstición y a los cuentos de aparecidos, Florentino se burlaba de todo lo que no pudiera tocar con las manos o beber con los labios. Se decía que había sobrevivido a 3 derrumbes en la mina La Valenciana, y que había visto morir a varios hombres aplastados sin que eso alterara su pulso. Para él, lo sobrenatural era solo el invento de los cobardes. Una noche sin luna, tras haber bebido más mezcal del que su cuerpo podía tolerar, salió de una cantina cerca del Jardín de la Unión, tambaleando entre risas y canciones obscenas. En su camino se cruzó con una mujer que llamó su atención de inmediato. No vestía como las otras. Iba cubierta con un rebozo negro que no dejaba ver su rostro, pero su andar era hipnótico. No habló, no pidió ayuda. Solo caminó, lentamente, hacia la parte más vieja del centro. Florentino, entre risas y provocaciones, la siguió. Entraron por un callejón tan angosto que apenas cabían 2 personas hombro con hombro. La mujer giró una última vez hacia él y entró en una casucha que parecía abandonada. A pesar del hedor a humedad y a encierro que salía desde su interior, Florentino no dudó en seguirla. Al cruzar el umbral, sintió que el aire se volvía espeso, como si se hundiera en una mina sin salida. La oscuridad era total. Lo que ocurrió dentro de esa casa aún hoy sigue generando escalofríos. Él contaría más tarde que, al adentrarse, el interior se transformó. La mujer dejó caer el rebozo y reveló su verdadero rostro.
No era humano. Sus ojos eran enormes, oscuros y brillantes, y su rostro parecía una fusión entre lo humano y lo insectoide. Las alas de mariposa negras brotaron de su espalda, temblando con un zumbido que hacía vibrar las paredes. Florentino intentó gritar, pero de su garganta solo salió un jadeo apagado. Lo que presenció después fue aún más perturbador. La habitación se transformó en una especie de salón de torturas. Cadenas colgaban del techo. En las paredes, sombras de cuerpos suspendidos se retorcían lentamente. Escuchó voces sin boca, gritos sin rostro. Olía a carne quemada, a incienso antiguo y a desesperación. Fue testigo de escenas que ningún humano debería ver: hombres que eran desollados por seres de ojos vacíos, mujeres que lloraban sin lágrimas mientras eran absorbidas por la oscuridad misma. En el rincón más apartado, una figura encapuchada, de proporciones gigantescas, parecía controlar todo. Florentino cayó de rodillas, con la mente quebrada. En algún punto perdió la noción del tiempo. No sabía si había pasado una hora o varios días. Lo siguiente que recuerda es haber despertado en plena mañana, tirado en el empedrado, cubierto de polvo y sangre seca en los oídos. Un vendedor de tamales lo encontró balbuceando incoherencias, con la mirada ida. Cuando por fin pudo articular palabras, gritaba que había entrado al infierno y que la puerta estaba allí, señalando el mismo callejón por donde había seguido a la mujer. La noticia corrió rápido. Algunos se burlaron, otros comenzaron a evitar el lugar, por si acaso. Florentino no volvió a ser el mismo. Su cabello ennegrecido se tornó canoso en pocos días. Caminaba encorvado, con la mirada perdida y los labios siempre murmurando frases incomprensibles. Se dice que murió pocos años después, solo, en un cuarto de pensión, con dibujos de ojos y alas negras trazados en las paredes. Con el tiempo, el cuartucho donde ocurrió todo fue tapiado. Nadie quiso volver a entrar. La piedra de la entrada fue cubierta con cal viva, pero la humedad seguía impregnando la zona. En el silencio nocturno, algunos vecinos comenzaron a escuchar el zumbido de unas alas enormes al pasar frente al callejón. Otros aseguraban ver sombras moverse entre los muros, como si algo aún habitara ahí. En años recientes, algunos turistas han intentado entrar por curiosidad. La mayoría no aguanta más de unos minutos dentro. Reportan sensación de asfixia, escalofríos repentinos incluso en pleno verano y una extraña distorsión del sonido, como si las voces fueran absorbidas por las paredes. Una pareja de jóvenes que se atrevió a pasar la noche en el sitio tuvo que ser atendida en un hospital psiquiátrico. El hombre fue hallado en estado catatónico. La mujer no dejaba de repetir: ella no quería compañía, solo almas. Un fotógrafo que intentó capturar imágenes del interior afirmó que su cámara se apagaba cada vez que apuntaba hacia la vieja puerta. Las únicas fotos que logró recuperar mostraban manchas negras como alas desenfocadas que cubrían la lente. El aparato nunca volvió a funcionar. Actualmente, el Callejón del Infierno sigue allí. No tiene placas ni señalizaciones, pero los guías de la ciudad saben dónde está. Solo lo mencionan cuando cae la noche, en voz baja, y siempre con la advertencia de no cruzar sus límites. Los pocos que han vivido en las cercanías aseguran que, durante ciertas noches, especialmente en octubre y noviembre, el callejón despide un tenue resplandor rojizo, como si aún ardiera desde dentro. La leyenda de Florentino Montenegro no fue la primera ni la última historia de terror que ocurrió en Guanajuato, pero su caso marcó el inicio de una serie de eventos paranormales que convirtieron a esa calle sin nombre en uno de los lugares más temidos del centro histórico. Nadie ha podido explicar científicamente qué ocurrió aquella noche, pero hay consenso en algo. Lo que vio Florentino no fue una alucinación inducida por el alcohol. Hoy en día, los pocos que se atreven a contar su experiencia al pasar por ese lugar coinciden en que el Callejón del Infierno no es solo una metáfora. Para algunos, es un portal. Para otros, una cicatriz en la tierra.
Pero para quienes han sentido el zumbido de aquellas alas negras, no queda duda. Allí se abrió una vez la puerta al infierno, y no se ha cerrado del todo. Pasajera fantasma de la Alameda, Celaya. La historia comenzó como muchas otras noches de trabajo rutinario para los taxistas de Celaya. El calor húmedo de julio ya había bajado y las calles comenzaban a vaciarse. Eran pasadas las 11 cuando don Javier, un taxista con más de 20 años al volante, esperaba pasaje frente al Mercado Morelos. La zona estaba tranquila. Solo se oían los insectos nocturnos y el lejano rugido de alguna motocicleta cruzando la avenida. Entonces la vio. Una niña de cabello rubio, con un vestido blanco y zapatos desgastados, caminaba sola por la banqueta. No parecía asustada ni extraviada, pero sí fuera de lugar. Don Javier, intrigado, bajó el vidrio del copiloto. Ella se acercó sin titubeos. ¿Me puede llevar a la Alameda?, preguntó con voz suave. El tono, tan sereno, contrastaba con la hora y la soledad. Aunque le pareció extraño, accedió sin pensarlo demasiado. Es una niña, tal vez se le perdió la familia, pensó mientras abría la puerta trasera. Durante el trayecto, la niña no pronunció más palabra. Solo iba sentada con la mirada fija al frente. Don Javier intentó entablar conversación, preguntándole si sus padres sabían dónde estaba, pero la pequeña solo sonreía levemente, sin responder. Al llegar a la Alameda, el parque estaba completamente vacío. Los juegos mecánicos, apagados y cubiertos de hojas secas, parecían abandonados. Era medianoche. El aire se volvió denso, como si una presión invisible cayera sobre el lugar. La niña, aún en silencio, se inclinó hacia la ventana y fijó los ojos en el viejo carrusel del centro del parque. Permaneció así, inmóvil, por varios minutos. «Ya llegamos, niña», dijo don Javier intentando mantener la calma. «¿Quieres que te espere?». Ella no contestó. Solo siguió mirando los juegos como si esperara que se encendieran. Preocupado, el taxista bajó del vehículo y abrió la puerta trasera para invitarla a bajar. Fue entonces cuando el terror lo invadió. El cuerpo de la niña estaba helado. No era solo la temperatura baja, sino la textura. Su piel era rígida, casi como la de un cadáver. Intentó hablarle, moverla ligeramente por el hombro, pero no reaccionaba. Sin comprender lo que pasaba, retrocedió asustado y tropezó con la banqueta. Al levantarse, la puerta del taxi estaba abierta y el asiento trasero vacío. No había rastro de la niña. Don Javier se quedó inmóvil, con las manos temblorosas, observando el interior del coche, tratando de convencerse de que todo había sido una alucinación, una jugada del cansancio. Sin embargo, al cerrar la puerta, notó que en el asiento había marcas húmedas, como si alguien hubiera estado sentado allí con ropa mojada. Esa misma noche, sin poder dormir, don Javier regresó al sitio donde suele esperar pasaje. Se lo contó a dos compañeros que también trabajaban el turno nocturno. Ellos no se sorprendieron tanto como él esperaba. ¿Era rubia?, preguntó uno de ellos. «Vestido blanco, ¿verdad?». Don Javier asintió confundido. «No fuiste el primero», dijo el otro taxista. «Esa niña se aparece desde hace años. Dicen que murió atropellada justo frente a la Alameda. Iba corriendo a los juegos y un coche no la vio. Desde entonces, muchos compañeros aseguran haberla llevado de regreso, como si nunca se hubiera ido». Los relatos coincidían. Todos hablaban de una niña de aspecto angelical que pedía el mismo viaje y desaparecía al llegar. Algunos incluso afirmaban haberla escuchado reír débilmente mientras miraba el carrusel. Don Javier no volvió a trabajar noches durante varias semanas. Cada vez que pasaba cerca de la Alameda, evitaba mirar el parque. Sin embargo, meses después, decidió regresar a su turno habitual. La necesidad económica lo empujó a hacerlo. Una madrugada de diciembre, ya de regreso a casa,
notó a una figura infantil sentada sola en una banca frente a los juegos. El mismo vestido blanco, la misma cabellera rubia. Sintió el corazón acelerarse, pero no se detuvo. Aceleró el coche mientras la figura lo seguía con la mirada. Esa noche, al llegar a casa, su esposa le notó pálido y con la voz temblorosa. Intentó convencerlo de que todo era imaginación, pero al revisar el auto para limpiarlo al día siguiente, encontraron algo inexplicable. En la parte trasera del vehículo, sobre la tapicería, había pequeñas huellas de zapatos, húmedas y embarradas, como si una niña hubiera caminado dentro del coche. El piso estaba seco. No había llovido. Desde entonces, cada cierto tiempo, vuelven a escucharse reportes entre taxistas del centro de Celaya. Algunos se burlan. Otros, como don Javier, simplemente callan. Saben lo que vieron, lo que sintieron. Se dice que el espíritu de la niña no busca hacer daño, que solo quiere volver a jugar, aunque sea por unos minutos, que no entiende que ya no pertenece a este mundo. La leyenda ha tomado fuerza con los años y muchos evitan recoger pasajeros menores de edad a altas horas, especialmente si van a la Alameda. Lo más inquietante es que, en más de una ocasión, algún taxista que lleva a la niña regresa con el reloj desfasado, como si el tiempo se hubiera detenido o adelantado sin explicación. Don Javier lo vivió. Juraba haber tardado 10 minutos, pero su reloj marcaba más de una hora. En el parque, algunos vecinos aseguran haberla visto por las mañanas, caminando entre los juegos con una canasta de dulces en la mano. La siguen con la mirada, pero cuando parpadean, ya no está. El fenómeno sigue sin explicación lógica. Se ha intentado revisar cámaras de vigilancia del área, pero extrañamente, cada vez que se menciona la aparición, las grabaciones muestran interferencias o simplemente no registran nada durante ese lapso. Es como si la presencia evitara ser captada. Hoy, más de 20 años después, la Alameda conserva su aire melancólico. El carrusel aún funciona en festividades, pero entre algunos trabajadores del parque se rumora que los motores a veces se encienden solos durante la madrugada. Nadie ha querido confirmarlo oficialmente, pero los vigilantes prefieren no hacer rondas por la zona de los juegos después de cierta hora. Celaya, como muchas otras ciudades antiguas de Guanajuato, está plagada de leyendas, pero la de la pasajera fantasma de la Alameda no es solo una historia para espantar, es parte de la memoria viva de los que han trabajado de noche en sus calles. Una advertencia, un susurro, o quizás una niña que simplemente no quiere dejar de jugar, Bufa y el pastor. En lo alto del cerro de la Bufa, donde el viento silba entre los riscos y la bruma desciende en las madrugadas como si ocultara algo más que neblina, se esconde una de las leyendas más antiguas y perturbadoras de Guanajuato capital. Aunque para muchos no es más que un cuento de la época colonial, para otros es una advertencia disfrazada de historia. La gente del lugar asegura que todo comenzó con un joven pastor de nombre Lorenzo, muchacho de rostro sereno y mirada triste, que solía llevar a pastar a su rebaño por las veredas agrestes del cerro. Era conocido por su bondad y su silencio, casi como si ya cargara con un secreto desde antes de aquel encuentro. Subía cada mañana acompañado solo por sus ovejas, regresaba al anochecer, y cuando se le preguntaba qué hacía durante tantas horas, él apenas respondía que escuchaba al cerro hablar. Una tarde, ya caída la luz entre los riscos, cuando el pastor se sentó a descansar junto a una roca que siempre le había parecido extrañamente lisa y cálida, escuchó una voz femenina, dulce pero desesperada, salir del interior de la piedra. No era un eco ni un susurro llevado por el viento, era una súplica clara, insistente, que le hablaba directamente a él. La voz le pidió ayuda. Decía ser una princesa atrapada en un encantamiento antiguo, prisionera por siglos dentro de esa roca.
Su única salvación sería que un hombre de corazón puro la cargara en brazos hasta el pueblo sin detenerse, sin mirar atrás, sin dejarse distraer por nada ni por nadie. La promesa era tentadora. Si lograba llevarla, al pie del cerro se revelaría una ciudad entera enterrada bajo las piedras, una ciudad encantada llena de oro, árboles con hojas de jade y fuentes que cantaban. Pero si fallaba, todo se perdería para siempre. Lorenzo, conmovido por la voz y el extraño calor que brotaba de la piedra, decidió intentarlo. Con un esfuerzo sobrehumano, alzó la roca en brazos. Pesaba más que cualquier cosa que hubiese cargado jamás, pero a medida que bajaba por la ladera, la piedra comenzó a aligerarse. En sus brazos, aquella masa mineral empezó a adquirir forma, temperatura, fragilidad. Donde antes había piedra, ahora había piel. Donde antes había silencio, ahora se oía la respiración de una mujer. A mitad de camino, ya no era una roca lo que sostenía, sino una joven bellísima, envuelta en telas antiguas, con ojos brillantes que agradecían cada paso. Ella lo miraba con ternura, pero le repetía una y otra vez la advertencia: no mires atrás, no importa lo que escuches, no importa lo que sientas, no mires. Y entonces ocurrió lo inevitable. A escasos metros de la entrada al pueblo, cuando ya las luces de las casas podían verse entre los árboles, una mano tocó la espalda del pastor. Fue apenas un roce, pero helado, como la piel de un muerto. Lorenzo, por puro reflejo, giró el rostro. No había nadie, solo el camino vacío detrás, pero en sus brazos ya no estaba la joven. Una roca gris y dura le aplastaba los huesos. Aterrorizado, cayó de rodillas. El peso era insoportable, pero más lo fue el silencio que la sustituyó. Donde antes había esperanza, ahora solo había piedra. Sin saber qué hacer, sin poder explicar lo ocurrido, Lorenzo subió nuevamente el cerro con lágrimas en los ojos, desandando el camino con una roca inerte en brazos. Al llegar a la cima, la depositó exactamente donde la había encontrado. Allí la dejó. Después de eso, nadie volvió a verlo jamás. Días después, sus ovejas bajaron solas. Vecinos salieron a buscarlo, pero no hallaron rastro. Solo 2 peñascos nuevos, erguidos uno junto al otro, que antes no estaban allí. Desde entonces, los pobladores comenzaron a notar algo extraño. Cada vez que alguien se aventuraba a pasar la noche en la bufa, escuchaba voces. Algunas dulces, otras ásperas, todas inhumanas. Testigos aseguran haber oído pasos detrás de ellos, sentir una presencia a sus espaldas, incluso escuchar llantos o rezos que no venían de ninguna parte. En noches de luna llena, los 2 peñascos emiten un leve resplandor que nadie ha sabido explicar, como si aún contuvieran algo vivo dentro. En la década de los 70, un grupo de excursionistas intentó mover las rocas. Usaron palancas, cadenas, herramientas, pero ninguna fuerza fue suficiente. Uno de ellos, al apoyar su mano sobre la roca mayor, sufrió un desmayo súbito y comenzó a convulsionar. Al despertar, no podía recordar su nombre ni dónde se encontraba. Tardó semanas en recuperar la memoria. Desde entonces, nadie ha vuelto a tocar las piedras. Años más tarde, un geólogo de la Universidad de Guanajuato fue al lugar con un grupo de estudiantes para analizar el terreno. Durante la madrugada, según consta en su propio diario de campo, 2 de los jóvenes aseguraron haber visto a una mujer de vestido antiguo bajar flotando por la ladera, arrastrando tras de sí una cadena de plata. Al tratar de seguirla, se perdieron por horas, y al reencontrarse con el grupo, sus relojes marcaban distintas horas, a pesar de que estaban juntos. Hay quienes creen que cada generación recibe una nueva oportunidad para romper el hechizo, que la princesa sigue hablando desde la roca, esperando a alguien que logre resistir el impulso de mirar atrás. Pero también se dice que todo aquel que lo intenta y fracasa, termina atrapado con ella.
Hoy en día, desde ciertos puntos de la ciudad de Guanajuato, se pueden ver claramente las dos formaciones rocosas que parecen observar el valle desde lo alto. Una más alta, estilizada, como una figura femenina en oración. La otra más robusta, curva, como un hombre agachado cargando algo. Los llaman la princesa y el pastor. Nadie se atreve a tocarlos, nadie se atreve a dormir cerca. Y aunque los años han pasado, y los mapas ya no marcan la ciudad encantada bajo el cerro, la leyenda no ha desaparecido. Al contrario, cada vez que alguien se pierde en la bufa o desaparece por horas entre sus riscos, los viejos del pueblo repiten la misma historia. El cerro sigue probando a los hombres, sigue buscando un alma lo suficientemente fuerte para romper el encantamiento. Pero hasta ahora, ninguno lo ha logrado. Niña de la mina. En 1908, las minas de Guanajuato aún retumbaban con el sonido constante de picos y carretillas. Aquel año, una cuadrilla descendía por una de las galerías más profundas del socavón conocido como La Providencia, cuando una pala tropezó con algo que no era piedra ni veta, el cuerpo inerte de una niña. Tenía el vestido cubierto de tierra húmeda, el cabello enmarañado y los ojos abiertos, fijos en algún punto invisible del techo de roca. Nadie supo cómo llegó allí. No había registro de ninguna menor desaparecida en las inmediaciones, y lo más inquietante era que el cadáver no presentaba señales visibles de violencia. El hallazgo corrió por el pueblo como pólvora. En pocos días, el sitio donde se halló el cuerpo fue clausurado, pero la inquietud no se extinguió. Los rumores comenzaron a gestarse de inmediato. La versión más repetida venía de un viejo capataz que aseguraba haber trabajado años antes con un ingeniero canadiense que tenía una hija extraña, callada, que decía ver gente atrapada en las paredes. Según algunos obreros, el hombre había pedido un día llevar a su hija a conocer las vetas internas de la mina, como un paseo inofensivo. Nunca salieron juntos. Él emergió solo, nervioso, afirmando que la niña se había extraviado entre los túneles. La búsqueda se suspendió tras varios días. Fue el mismo cuerpo hallado años después. Lo que siguió fue más inquietante que el hallazgo en sí. Varios mineros reportaron, con días de diferencia y sin contacto entre ellos, que mientras laboraban en las zonas más profundas, escuchaban pasos livianos, diferentes a los de un adulto. Al girar para mirar, distinguían una silueta pequeña parada al fondo del pasillo, completamente inmóvil, cubierta de polvo. Nunca decía nada, solo observaba. A veces, sus labios se movían como si intentara hablar, pero ningún sonido salía de su boca. Un trabajador veterano llamado Apolonio fue uno de los primeros en abandonar su turno tras ver lo que describió como una niña de tierra que caminaba descalza junto a los rieles del vagón minero. Dijo que cuando se acercó, la figura simplemente se desvaneció, como si el aire la hubiera absorbido. Juró que, en el momento de desaparecer, escuchó un susurro en inglés que no logró entender. El fenómeno se repitió una y otra vez durante los siguientes años. La silueta de la niña aparecía principalmente en los turnos nocturnos, cerca de las bifurcaciones profundas, donde la luz apenas alcanzaba. Se volvió común que los nuevos empleados fueran advertidos por los más experimentados. Si ves a una niña allá abajo, no la sigas, no te va a llevar a la salida. Uno de los relatos más escalofriantes ocurrió en 1937, cuando un joven operador desapareció dentro de una galería que conectaba con una cámara clausurada. Sus compañeros afirmaron que lo vieron hablar con alguien antes de perderse entre los túneles. Cuando lo buscaron, su lámpara estaba tirada en el suelo, aún encendida, y sobre la tierra blanda se distinguían huellas pequeñas junto a las suyas, como si hubiera caminado acompañado de alguien de estatura infantil. Años después,
Tras una serie de derrumbes, se cerraron muchas de las secciones donde las apariciones eran más frecuentes, pero la figura de la niña persistía. Incluso sin acceso directo, algunos trabajadores aseguraban escuchar los sollozos leves que rebotaban por las paredes, como un eco atrapado que se negaba a morir. En la década de los 80, el Museo Local de Minería organizó un recorrido con turistas a una sección antigua de la mina, restaurada para visitas. Una de las guías, joven estudiante de historia, relató que una niña de unos 10 años se acercó al grupo desde una bifurcación cerrada y se unió sin que nadie notara su presencia. Vestía ropa antigua, no hablaba y mantenía la cabeza baja. Cuando salieron al exterior y se pasó lista, nadie la encontró entre los visitantes. Se revisaron fotos tomadas durante el recorrido. En una, al fondo de una galería, aparecía una figura infantil desenfocada, con el rostro completamente blanco y los ojos cerrados. Con el tiempo, los relatos dejaron de ser únicamente de mineros. Vecinos de las cercanías afirmaban escuchar en la madrugada lo que parecía ser una risa breve, aguda, proveniente de las rejillas de ventilación antiguas. Algunos dijeron ver una sombra con coletas parada en los portones oxidados. Un vigilante juró que cada madrugada, a la misma hora, la campana de señal de emergencia sonaba una sola vez, pese a estar desconectada desde hacía años. En el 2011, un grupo de exploradores urbanos pidió permiso para filmar un documental dentro del túnel de la Providencia. Llevaban cámaras térmicas y grabadoras de sonido. Uno de ellos, técnico de audio, reportó una interferencia extraña durante toda la grabación. Al revisar el material, en una sección del túnel donde no había nadie más, se escuchaba una voz infantil que repetía: "I can't find the light". No puedo encontrar la luz. Desde entonces, nadie más ha recibido permiso para filmar dentro. La zona fue nuevamente clausurada por razones de seguridad, según el ayuntamiento. Aún así, los guías de la zona turística suelen incluir la historia de La Niña de la Mina como uno de los puntos obligados de la narrativa oral local. Algunos la cuentan como advertencia, otros como atracción, pero todos coinciden en algo: no es un invento reciente. Cada cierto tiempo, algún trabajador nuevo regresa blanco del susto, diciendo que vio una figura pequeña parada junto al elevador minero. Siempre es lo mismo, siempre callada, siempre con esa mirada perdida. No hay registros oficiales del nombre de la niña. No hay actas, ni fotos, ni una tumba marcada. Solo una historia contada entre ecos y paredes que ya nadie se atreve a picar. En el corazón mineral de Guanajuato, enterrada entre oro y oscuridad, su alma sigue vagando sin descanso, y los que bajan lo suficiente, tarde o temprano, la encuentran. Comadres de Piedra. En las laderas del Cerro de la Bufa, justo a la salida de Guanajuato capital, hay dos formaciones rocosas de apariencia curiosa. Desde lejos, parecen dos mujeres sentadas, dándose la espalda. Cualquiera pensaría que se trata solo de caprichos de la erosión, pero para los habitantes del lugar, esas piedras son mucho más que simples rocas. Son el castigo eterno de dos amigas que ofendieron al diablo. La historia se remonta al siglo XIX, cuando Guanajuato era una ciudad minera próspera, pero marcada por supersticiones, secretos y tensiones. Se dice que en una vecindad del centro vivían dos comadres inseparables. No eran hermanas, pero se trataban como tal. Todos los días, después de cumplir sus labores, subían juntas al cerro para hablar en confianza, lejos de las orejas chismosas del pueblo. Sus charlas solían durar horas, sentadas entre los matorrales con vista al valle, mientras el sol caía tras los tejados de la ciudad. Ambas compartían todo, o casi todo. El problema comenzó cuando una de ellas mencionó, sin saberlo, al mismo hombre que la otra ya cortejaba en secreto. Un joven trabajador minero, apuesto, de manos fuertes y mirada limpia. Era común en aquella época que las mujeres no dijeran todo por miedo al qué dirán,
Pero esa tarde los silencios comenzaron a desmoronarse. «Él me ha prometido llevarme a vivir a San Luis», dijo una. «Eso no puede ser», respondió la otra, «porque hace 2 semanas me regaló una medallita y me juró amor eterno». La conversación se tornó tensa. Los pájaros se callaron. El viento entre los árboles arrastró las palabras como cuchillos. La pelea fue breve, pero intensa. Según se cuenta, una empujó a la otra y al responderle el golpe, ocurrió lo impensable. En ese momento, como si una fuerza ajena al mundo humano se manifestara, ambas mujeres se quedaron paralizadas. Los ojos muy abiertos, las bocas a medio grito. El color se les fue de la piel. Los brazos, antes listos para seguir el pleito, quedaron duros como ramas secas. En cuestión de segundos, su carne se convirtió en piedra. Nadie supo con certeza qué ocurrió esa tarde, pero al día siguiente, un pastor que pasaba por ahí con su rebaño fue quien las vio. Corrió al pueblo gritando que las comadres se habían vuelto roca. La noticia se esparció rápido entre la gente. Algunos subieron a ver por sí mismos y quedaron en silencio ante la escena. 2 peñascos erguidos, dándose la espalda, perfectamente colocados como si una mano invisible las hubiese esculpido en su castigo. Los ancianos comenzaron a decir que habían sido juzgadas por el diablo, no por amar al mismo hombre, sino por haber permitido que la envidia contaminara una amistad tan pura. En los pueblos del Bajío, era muy común escuchar que cuando las comadres se pelean, el diablo cobra su cuota. Porque el odio entre comadres es peor que el de hermanas, decía un refrán local. Con el paso de los años, muchos intentaron subir al cerro de noche, movidos por el morbo o por la necesidad de comprobar que la leyenda era solo eso, un cuento. Pero no tardaban en bajar con la piel de gallina y los labios secos. Uno de los relatos más perturbadores lo dio un joven excursionista en los años 70. Subió solo al cerro al atardecer, con la idea de acampar. Colocó su tienda cerca de las piedras y se dispuso a descansar. Pasadas las 12, empezó a oír voces femeninas entre las ramas. Voces bajitas, como susurros entre dientes, que parecían repetir frases inconexas, pero cargadas de rencor. «¿Y tú por qué le mentiste?», decían algunas. «Tú me lo robaste», respondía otra voz. El muchacho no durmió. Al amanecer, abandonó el lugar sin recoger su equipo. Semanas después, confesó a sus amigos que durante un instante creyó ver cómo una de las piedras giraba apenas unos centímetros, como si se volviera lentamente hacia la otra. Otra versión, más reciente, involucra a una pareja que subió al cerro para tomarse fotos. La joven quería posar entre las rocas y abrazó una de ellas mientras su novio tomaba la imagen. Al ver la foto más tarde, notaron algo extraño. Entre los pliegues de la piedra se marcaba con claridad el contorno de una boca abierta y 2 ojos, como si alguien atrapado dentro estuviera gritando en silencio. Al poco tiempo, la chica comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que caminaba sola entre piedras, siempre oyendo una voz a sus espaldas que la llamaba por su nombre. Los guías turísticos rara vez mencionan esta historia en los recorridos oficiales, pero si uno se detiene a platicar con los ancianos del lugar, muchos aseguran que en los días nublados, cuando hay neblina en el cerro, aún se oyen los murmullos de las comadres entre el viento. Otros dicen que una vez al año, en la fecha exacta de su pelea, aunque nadie sabe cuál es, una de las piedras se moja inexplicablemente, como si llorara. La otra permanece seca, altiva, como si no le importara. Pocos se atreven a tocarlas, y quienes lo hacen suelen rezar primero, no por miedo a convertirse también en roca, sino por respeto. Porque si algo aprendió el pueblo con el paso del tiempo, es que el enojo verdadero no muere, solo se transforma, a veces en silencio, a veces en piedra. Y ahí siguen, una frente a la otra, dándose la espalda, testigos eternas de lo que ocurre en el valle, con los ojos que no se ven, pero que muchos sienten cuando suben solos al cerro.
Aún hoy, nadie sabe sus nombres, pero todos saben dónde están. Mezquite maldito de la base Delta, León. La base de autobuses Delta, ubicada en la colonia Santa Julia de León, Guanajuato, no parecía diferente a cualquier otra terminal de transporte en el país. Rodeada de calles tranquilas y talleres mecánicos, su única particularidad era estar justo al lado del Panteón Jardines de León, separado únicamente por un muro de ladrillos viejos. Pero desde hace más de una década, ese muro parece no ser suficiente. A espaldas del patio de mantenimiento de la base, justo en el rincón donde el concreto deja paso a la tierra seca, crece un mezquite solitario. Y es ahí donde, según empleados, lo inexplicable sucede con frecuencia alarmante. Los primeros relatos comenzaron a circular entre los guardias nocturnos, quienes aseguraban escuchar risas infantiles durante sus rondines. Siempre venían acompañadas de un murmullo suave, como si alguien susurrara oraciones antiguas o cantara una nana. Pero al apuntar la linterna no había rastro de nadie, solo el mezquite, inmóvil, con sus ramas retorcidas apuntando al cielo. Uno de los primeros en hablar del árbol fue Vicente, un mecánico veterano de la base. En una noche de diciembre, mientras revisaba el sistema eléctrico de un camión que había presentado fallas, sintió que alguien se paraba detrás de él. Lo notó por el cambio en la presión del aire y la sombra que se proyectó sobre el cofre abierto del autobús. Al girar, no había nadie, pero el árbol parecía estar más cerca de lo habitual. Esa misma noche, al intentar irse a casa, su auto no encendió. Al abrir el cofre, encontró lo que describió como un nido de cuervo recién hecho, con restos de ramas y una pequeña muñeca sin ojos en el centro. Otros choferes, especialmente los que pasaban la noche durmiendo en sus unidades para salir temprano, comenzaron a quejarse de que alguien tocaba sus camarotes a mitad de la noche. Un golpeteo seco, en grupos de 3. Al principio pensaban que eran bromas entre colegas, pero las visitas eran frecuentes y siempre venían acompañadas por una brisa helada, incluso en los meses más calurosos. Algunos decidieron ya no dormir dentro de la base. Uno de ellos, Manuel, despertó una noche sobresaltado por la sensación de que alguien lo observaba desde la ventana de su camarote. Cuando se armó de valor y abrió la cortina, juró haber visto una silueta negra con la cabeza de un cuervo mirándolo fijamente. No tenía ojos, solo un brillo oscuro que absorbía la luz. Esa figura comenzó a ser vista con más regularidad por otros empleados, primero en el reflejo de los parabrisas, luego directamente en las cámaras de seguridad. Fue precisamente una de esas grabaciones la que causó más revuelo entre el personal. La imagen, captada a las 3:17 de la mañana, mostraba al árbol completamente inmóvil, pero a su lado se podía ver una figura de unos 2 metros, delgada, con extremidades alargadas y un cráneo en forma de pico. Caminaba lentamente, con pasos pesados, y se detenía en seco antes de desaparecer tras el muro que daba al cementerio. Lo más perturbador era que en la grabación no se escuchaba ni el viento ni el canto de los grillos. Todo se quedaba en silencio absoluto cada vez que la criatura aparecía. A raíz del video comenzaron a salir más testimonios. Una mujer de limpieza contó que, al barrer el pasillo trasero, escuchó a una señora que la llamaba por su nombre. Cuando volteó, vio sentada bajo el mezquite a una anciana con vestido blanco, peinada como de otra época, que la miraba fijamente sin parpadear. Según la mujer, se trataba de Josefina, una vecina que vivía cerca de la base y que había muerto años antes. Otros trabajadores, sin conocer el relato, también describieron a la misma mujer, siempre en silencio, siempre mirando. El supervisor nocturno ordenó colocar reflectores apuntando al árbol para mantenerlo iluminado toda la noche, pero los focos se fundían constantemente, sin explicación técnica. Incluso se reemplazaron los cables, se revisaron transformadores,
se trajeron electricistas externos. Nada sirvió. A los pocos días, siempre terminaban rotos o simplemente dejaban de encender. Con el tiempo, algunos empleados empezaron a dejar ofrendas bajo el mezquite, flores, veladoras, incluso dulces. Decían que los ruidos disminuían cuando se hacía esto, pero si pasaban varios días sin atender el sitio, las manifestaciones volvían con más fuerza. Los traileros reportaban sueños repetitivos. Todos veían al árbol ardiendo, pero sin consumirse, y voces que les decían, no mires atrás. Algunos despertaban sudando, otros con rasguños en la espalda o los brazos, aunque dormían solos en sus cabinas cerradas. Una noche, un joven aprendiz de conductor desapareció. Había sido asignado para custodiar una unidad recién llegada. Su camioneta personal quedó estacionada, su mochila dentro de la base, pero él nunca volvió. Tras revisar las cámaras, se lo vio por última vez caminando hacia el mezquite. Después, la imagen se distorsiona. Aparece una especie de interferencia, como si algo quemara la señal. Jamás se encontró rastro del joven, ni sus zapatos, ni su celular, ni siquiera pisadas. Eso provocó que algunos exigieran talar el árbol. Se intentó en varias ocasiones, pero cuando la motosierra tocaba la corteza, las máquinas se apagaban solas. Un operador afirmó que, al primer corte, escuchó una risa de niño justo detrás de él. No volvió a acercarse. Incluso trajeron a un sacerdote para bendecir el lugar, pero mientras rociaba agua bendita, ésta comenzó a hervir al tocar el tronco. Hoy en día, el árbol sigue ahí, torcido, con ramas que apuntan hacia el cementerio como si buscaran algo del otro lado. Algunos nuevos empleados no creen en las historias hasta que les pasa algo, un sonido, una visión, una figura reflejada donde no debería estar. Quienes han trabajado años ahí evitan pasar cerca del árbol, especialmente de noche. La mayoría prefiere no hablar mucho del tema, como si al mencionarlo se corriera el riesgo de invocar algo. Solo hay una constante. El mezquite no crece ni se seca. Está estancado en su misma forma desde hace años, como si estuviera esperando, como si cuidara algo que no debe ser perturbado, o peor aún, como si fuera una puerta, una que no debe abrirse nunca. Y mientras el muro del panteón sigue ahí, cada noche, justo cuando el reloj marca las 3, los murmullos vuelven a escucharse. Voces que se mezclan con el sonido del viento, el crujido de las ramas y el eco lejano de una risa infantil. Una que, sin importar cuántos turnos cambien o qué tan fuertes sean los motores de los autobuses, siempre se las arregla para escucharse justo al lado del mezquite maldito. Mujer enlutada de San Francisco. Aún hoy, entre sombras y silencio, la leyenda de la mujer enlutada se sigue murmurando entre los vecinos del centro histórico de Celaya. Nadie sabe con exactitud cuándo comenzó la historia, pero los testimonios más antiguos remontan los primeros avistamientos a mediados del siglo XIX, frente al solemne templo de San Francisco, una construcción barroca cuya fachada parece absorber la niebla y el misterio con el paso de los siglos. Se dice que la figura aparece a partir de la medianoche, siempre sola, caminando despacio con el rostro cubierto por un velo negro y la cabeza agachada. Algunos oyen sus sollozos antes de verla, un llanto agudo y contenido que hiela la sangre. Los que se han atrevido a observarla de cerca afirman que murmura una frase una y otra vez: «¡Ay, mis hijos!». Muchos quisieron creer que se trataba de una versión local de La Llorona, pero no tardó en extenderse otra explicación más cruel y trágica: la historia de una mujer real, con nombre borrado por el tiempo, cuyo crimen y destino marcaron para siempre a la ciudad. Ella fue la propietaria de la hacienda de Santa Rita, una construcción rural que dominaba amplias tierras al norte de Celaya. Mujer de fortuna, orgullosa y temida, casada con un hombre más joven, cuya belleza atraía muchas miradas.
Los rumores de infidelidad se esparcieron, sembrando en ella una semilla de locura. Una noche, sin decir palabra, tomó un cuchillo de cocina y lo hundió repetidamente en el pecho de su esposo mientras dormía. Sus gritos ahogados despertaron a los pequeños hijos que dormían en una habitación contigua. Lo que ocurrió después ha sido reconstruido por las crónicas más oscuras. Los niños, de apenas 3 y 5 años, fueron apuñalados también por su madre. El acto no fue impulsado por odio, sino por una lógica torcida. Si el padre ya no viviría, los hijos tampoco debían crecer bajo el peso de la traición. Al amanecer, la mujer se colgó con una cuerda trenzada con su propio cabello en el granero de la hacienda. La noticia del triple crimen conmovió a toda la región. La propiedad quedó abandonada durante años, y aunque se intentó convertir la hacienda en colegio agrícola décadas después, ningún proyecto prosperó. Se reportaban ruidos inexplicables, llantos de niños en los pasillos vacíos, y una sombra femenina caminando por los corredores con un velo oscuro cubriéndole el rostro. Pero fue en el centro de Celaya, a kilómetros de la antigua hacienda, donde comenzaron las verdaderas apariciones. Frente al templo de San Francisco, la mujer enlutada fue vista por primera vez una noche de luna nueva. Un velador escuchó un carruaje acercarse por la calle Allende, pese a que ya no transitaban vehículos de ese tipo. Al asomarse, vio un coche negro tirado por 2 caballos huesudos, y en su interior, una mujer sentada en silencio, rodeada por un halo denso de tristeza. Al detenerse frente al templo, la figura descendió lentamente. Su vestido arrastraba como si pesara más de lo que debería. Caminó hacia las puertas cerradas del templo y comenzó a golpearlas con desesperación. Nadie acudió. La mujer entonces cayó de rodillas, clamando al cielo por perdón, entre lágrimas y alaridos. Luego, simplemente desapareció. Desde entonces, decenas de testigos han confirmado la aparición del carruaje espectral. Algunos juran que los cascos de los caballos no hacen ruido sobre el empedrado, mientras que otros aseguran haber escuchado el tintineo de espuelas detrás de ellos, como si alguien caminara muy cerca sin ser visto. Una mujer que limpiaba oficinas cerca del templo relató en 1993 que al salir del edificio pasada la medianoche, vio a una mujer parada junto al portón de hierro del templo. La figura le pidió, sin levantar la vista, que le abriera la puerta. La empleada, sin saber por qué, accedió. Pero al dar la vuelta, la mujer ya no estaba. Horas después, al revisar las cámaras de seguridad instaladas en el área, no había rastro de nadie más que de ella misma. Otro caso ampliamente comentado ocurrió en 2007, cuando un grupo de jóvenes intentó hacer una grabación paranormal en la explanada frente al templo. Según su relato, captaron en video el instante en que una figura negra, flotando apenas sobre el suelo, cruzaba de un extremo al otro en menos de un segundo. Uno de los chicos entró en estado de shock y no volvió a hablar durante semanas. El templo de San Francisco permanece hoy como punto obligado en los recorridos turísticos nocturnos, aunque los guías lo mencionan con precaución. Muchos evitan hablar en voz alta sobre la mujer enlutada, por temor a invocarla sin querer. Lo más inquietante es que el fenómeno no parece tener patrón fijo. Puede manifestarse en noches de luna llena o en plena tormenta. Puede ser vista sola o seguida por los pasos invisibles de sus hijos. Hay quienes dicen haber escuchado risas infantiles segundos antes de que la figura negra aparezca. Otros aseguran que los niños también se manifiestan, agarrando de la mano a visitantes sin que estos se den cuenta hasta sentir el frío intenso del contacto. Algunos sacerdotes de la parroquia han intentado bendecir el lugar en varias ocasiones, pero los feligreses aseguran que la tristeza de la dama es demasiado grande como para ser purificada.
Según una versión, uno de los párrocos soñó con ella 3 noches seguidas, y en la última, la mujer le mostró su rostro. Tenía los ojos cosidos y la boca abierta en un grito perpetuo. En la actualidad, hay quienes colocan flores negras en las escaleras del templo cada 1 de noviembre. No se sabe quiénes lo hacen, pero las flores aparecen sin falta cada año, acompañadas a veces por una vela encendida y una nota que simplemente dice, «Perdónanos». Así sigue viva la historia de la mujer enlutada de San Francisco, entre la leyenda y la experiencia personal de muchos. Un alma atrapada entre la culpa y la necesidad de redención, condenada a vagar cada noche, tocando puertas que nunca se abrirán. Nadie se atreve a decir su nombre, porque en Celaya, nombrarla es invocar la tristeza más profunda de una madre, una asesina y un espíritu que nunca encontró la paz. Brujo Elpidio y la Casa del Diablo. En el corazón del barrio San Juan de Dios, en León, Guanajuato, existe una casona antigua que durante décadas fue conocida por los vecinos como la funeraria Cristo Rey. A simple vista, no tenía nada de especial: muros altos de adobe, ventanas herrumbrosas y un portón de madera que rechinaba con el viento. Pero desde 1986, ese inmueble dejó de ser una funeraria común. Desde esa fecha, es recordado como la Casa del Diablo. Todo comenzó con la muerte de Elpidio, un hombre originario de San Francisco del Rincón, al que muchos evitaban mirar a los ojos. Lo conocían como brujo, aunque él mismo nunca usó esa palabra. Curandero, decían algunos con respeto. Hechicero, murmuraban otros con miedo. Su casa siempre olía a incienso, sus gatos nunca parpadeaban, y en los mercados vendía ungüentos que decían sanar el alma o maldecirla. Elpidio murió en circunstancias que aún generan sospechas. Dicen que no fue por enfermedad ni accidente. Su cuerpo simplemente colapsó una tarde mientras realizaba un trabajo en el patio de su casa, bajo un cielo sin nubes y con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo más allá del entendimiento humano. Antes de morir, dejó un mensaje claro y directo a su familia. «No quiero ser velado hasta que pasen 3 días completos. Si no respetan eso, van a abrir la puerta que no debe abrirse». Pero la familia, presionada por la costumbre, por la religión y por los vecinos que temían dejarlo tanto tiempo sin sepultar, desobedeció. Llevaron el cuerpo de Elpidio a la funeraria Cristo Rey al día siguiente, justo la noche del segundo día. Lo colocaron en el ataúd, sencillo, pero rodeado de velas, flores blancas y rezos que, más que consuelo, parecían pedir protección. La sala olía a copal, pero el ambiente estaba impregnado de algo más denso, una pesadez en el aire, un frío que venía desde adentro de las paredes. Esa madrugada ocurrió lo inexplicable. Varios testigos aún vivos en el barrio narran que, alrededor de las 3, se fue la luz en toda la cuadra. No hubo truenos, ni viento, ni falla eléctrica anunciada. Solo oscuridad. Dentro de la funeraria, los familiares continuaban la vigilia con veladoras, cuando de pronto se escuchó un golpe seco en el portón principal. 1, 2, 3 veces. Una de las tías de Elpidio, con voz temblorosa, preguntó en voz alta: «¿Quién viene a estas horas?». Nadie respondió, pero una sombra cruzó por el pasillo, alta, delgada, con la silueta de algo humanoide, aunque no del todo humano. Una mujer joven que acompañaba el velorio empezó a llorar sin razón aparente. Su cuerpo temblaba como si sintiera frío, aunque todos los demás sudaban por el encierro. El ataúd empezó a crujir. Las maderas parecían vibrar. Los cirios se apagaron al mismo tiempo sin que hubiera corriente de aire. Y entonces sucedió. La tapa del féretro se levantó violentamente y cayó al suelo. Los presentes gritaron. Algunos intentaron acercarse, pero algo los detenía. Una fuerza invisible que oprimía el pecho.
De entre la oscuridad del ataúd, dicen, surgió una figura con ojos rojos como carbones encendidos. Tomó el cuerpo de Elpidio, lo cargó sin dificultad y se desvaneció en la esquina del salón, justo frente a un crucifijo que se desprendió de la pared en ese instante. La puerta trasera se abrió con un estruendo, como si alguien la hubiera golpeado con una fuerza brutal. Los vecinos que vivían al otro lado de la calle afirmaron haber visto una sombra enorme salir de la funeraria, llevándose algo sobre los hombros, y caminando hacia el Panteón de Jardines del Moral, donde desapareció entre las tumbas. Cuando la luz volvió, el féretro estaba vacío. No había rastros de sangre, ni huellas, ni signos de violencia. Solo la madera astillada, las velas derretidas y una frase escrita en la pared con carbón. Se los advertí. La funeraria nunca volvió a abrir. El dueño cerró el negocio esa misma semana y se fue de León. La casona quedó vacía durante años, acumulando polvo, murmullos y leyendas. Nadie quería rentarla. Los niños cruzaban la calle al pasar por ahí. Los perros no ladraban frente a su puerta, gemían. Con el tiempo, algunos atrevidos entraron. Grafiteros, vagabundos, buscadores de emociones. Cuentan que dentro se escuchan pasos aunque esté vacía, que las paredes sudan agua negra, que un espejo viejo, colgado en la sala principal, refleja a un hombre parado detrás del visitante, aunque no haya nadie más. Los trabajadores de la remodelación, décadas después, también contaron lo suyo. Uno renunció después de ver una figura entre los escombros que lo miraba sin parpadear. Otro asegura haber soñado con Elpidio 3 noches seguidas, diciéndole: «No me buscaban, pero ahora ya saben dónde estoy». El inmueble fue comprado y restaurado para oficinas, pero incluso hoy, muchos afirman que algo sigue allí dentro, que el lugar no fue liberado del todo, que Elpidio nunca se fue. En León, entre las historias de miedo que se cuentan en fondas, mercados y reuniones familiares, esta siempre surge, la noche en que el diablo vino por su deuda. Y todos coinciden en una cosa: el error fue no esperar los 3 días, porque, como dicen los viejos del barrio San Juan de Dios, hay pactos que ni la muerte puede romper. Y hay puertas que, una vez abiertas, ya no se cierran.